ICR. El ICR tiene sus organizaciones en la Ley del Centenario en 1921 y otras leyes impuestas a lo largo de la historia de México. Bueno, la ley actual entró en vigor el 1 de enero del 2002 como un impuesto directo a las fuentes de riqueza. Se le define como el impuesto sobre la renta y se aplica directamente a los ingresos, aunque hay algunas excepciones, eso lo hablaremos durante el video. También aplica para personas físicas y morales que residen en nuestro país. Es decir, que las ganancias obtenidas, una parte de estas son entregadas al Servicio de Administración Tributaria, mejor conocida como el SAT, cada mes. Hola, yo les voy a explicar cómo está compuesta la ley del impuesto sobre la renta. Esto lo podemos encontrar en diputados.gov.mx. Esta ley está constituida por 312 páginas, la cual tiene 7 títulos. En su contenido tenemos disposiciones generales como primera, de las personas morales, del régimen de personas morales con fines no lucrativos, de las personas físicas. En el 5 tenemos de los residentes extranjeros con ingresos provenientes de territorio nacional. En el título 6 tenemos de los territorios con regímenes fiscales preferentes y de empresas que son multinacionales. Y en el último tenemos de los estímulos fiscales. Aquí en esta se nos establece cómo se debe llevar a cabo y cómo se debe aplicar a quienes el impuesto sobre la renta, el ISR. Hola, buenas tardes. Yo les voy a hablar acerca de por qué pagamos un ISR. La primera razón es el sostenimiento de los gastos públicos. La principal fuente de ingresos públicos son los tributos y dentro de estos los impuestos. Otro fin importante es la redistribución de la renta. Para ello se debe establecer una obligación de pagar en función a la capacidad económica. Los impuestos son proporcionales a la renta generada de cada ciudadano. Un tercer objetivo es buscar una mayor eficiencia económica. Por ejemplo, los impuestos pueden gravar actividades que generan perjuicios en personas que no participan de la decisión de llevar a cabo esa actividad. Y el cuarto es suavizar una crisis. La política fiscal puede ser instrumento de política económica. En ese ámbito surgen, por ejemplo, la teoría de los estabilizadores automáticos. Y bueno, en este caso los impuestos se pagan sin que se reciba nada concreto a cambio. En concreto, porque los impuestos contribuyen al sostenimiento general de los gastos públicos, pero el ciudadano no recibe ninguna prestación concreta a cambio de estos impuestos que paga. Sin embargo, los impuestos sirven para el mantenimiento del estado del bienestar, como lo son pensiones, sanidad, educación, seguridad, infraestructura, entre otros. Elementos básicos que contribuyen al progreso y a la mejora de la sociedad del país. Se debe pagar ISR por salarios, honorarios, remuneraciones a miembros de consejo, administradores, comisarios y gerentes, algunos arrendamientos de inmuebles y muebles, contratos de servicios turísticos, de tiempo compartido, enajenación de acciones, arrendamiento financiero, regalías, asistencia técnica y publicidad, intereses, premios, actividades artísticas, deportivas o espectáculos públicos, remanente distribuible de personas morales con fines no lucrativos, dividendos, utilidades, remesas y ganancias distribuidas por personas morales, venta de bienes inmuebles, construcción de obras, instalación, mantenimiento o montaje en bienes inmuebles, inspección o supervisión y algunos otros ingresos que son gravables. Deducciones de gastos. Tú puedes deducir los gastos e inversiones que sean estrictamente indispensables para llevar a cabo tus actividades. Pago de sueldos y salarios, cuotas que haya pagado tu patrón, como es el IMSS, arrendamiento del local que utilices para la prestación de tus actividades, luz y teléfono del local para tus actividades, papelería y artículos de escritorio, inversiones en activo fijo como es el equipo de cómputo y el equipo de oficina. Deducciones de gastos anuales, gastos médicos, dentales,
enfermedades y gastos hospitalarios, incluido el alquiler o compra de aparatos para rehabilitación, prótesis y análisis clínicos. Lentes ópticos graduados de hasta 2.500 pesos. Gastos funerarios, gastos por primas de seguro de gastos médicos, los intereses reales efectivamente pagados en el ejercicio por crédito hipotecario para tu casa habitación, donativos, transporte escolar obligatorio, aportaciones voluntarias al fondo de crédito, impuestos a locales por salario, colegiaturas. Estos nada más entran de preescolar hasta preparatoria. La universidad ya no entra en este rango. Y pues esto sería todo de mi parte. Bueno, yo voy a hablar de cuánto se paga de ISR. Para calcular el ISR depende de varios factores. Uno es el ingreso que tenga la persona, ya sea mensual, quincenal, trimestral, independientemente, o del régimen fiscal en que él se encuentra. Bueno, para calcularlo es muy sencillo. Voy a poner como ejemplo este caso que tenemos aquí de estas tablas que se deben de consultar para poder calcularlo. Aquí en las tablas se puede ver que hay un límite inferior, límite superior, cuota fija y 1% por aplicar sobre el excedente del límite inferior. Este ejemplo lo voy a tomar de una persona que tenga un ingreso de 25,000 pesos mensuales. Entonces, digamos que si tiene el sueldo de 25,000 pesos mensuales, y lo primero que se debe de hacer es el sueldo menos el límite inferior, que está aquí en la primera columna. Ahora, lo primero que voy a hacer es identificar dónde se encuentra mi sueldo, en qué rango. Estos 25,000 está entre los 24,000 que hay aquí y los 38,000 que hay acá. Entonces, por ahí se debe de empezar. Se resta el límite inferior de tu sueldo. El resultado se multiplica por el porciento del límite inferior, que en este caso es 23.52. Este resultado se le suma a la cuota fija y tenemos un pago mensual. El resultado de esta operación es el pago mensual que vamos a tener de ISR. ¿A dónde va destinado el valor del ISR? El valor del ISR va destinado hacia el gobierno, con lo cual dan los apoyos económicos, las mejoras de calles, todos los apoyos gubernamentales que existen, con la finalidad de ayudar al gasto público e ir reparando los daños que se van haciendo conforme va pasando el tiempo. ¿Qué cambios ha tenido el ISR? Prácticamente el ISR cambia cada año, pero para no decirlos todos, se dividen entre secciones o entre periodos. Prácticamente el primer periodo del ISR o del cambio de la tasa del ISR fue que para las personas morales se mantenía en un 34%, mientras que para las personas físicas tenía el 35%. Y pues esto así se mantuvo durante el periodo de 1990 a 1998. En el segundo periodo fue de 1999 al 2003 y prácticamente aquí la tasa se mantuvo en el 35% para las personas morales y para las personas físicas fue de un 40%. Ahora bien, se disminuyó en el tercer periodo la tasa del ISR al 30%, tanto para personas físicas como morales. En el cuarto se crearon prácticamente dos impuestos del ISR, que es el IETU, que es el impuesto empresarial de la tasa única, y el IDE, que prácticamente es el impuesto por depósitos en efectivo. Con estos nuevos impuestos creó o hizo que el ISR subiera hasta el 35%, por lo cual esto entró dentro de una crisis económica mundial. Y por último, el quinto periodo, que prácticamente incrementó la tasa del ISR para las personas físicas, que fue del 35%, y en este periodo se eliminaron el IETU y el IDE. No importa.
importancia del pago de los impuestos, ¿qué conlleva? Los impuestos son contribuciones que nosotros como personas y o empresas obligadas por la ley tenemos que hacer, pues estas son contribuciones que ayudan al Estado a que nos brinden los servicios básicos que la ciudadanía necesite. Podrían ser para seguridad, para educación, obras públicas, e incluso es un apoyo para sectores económicos que son importantes para el crecimiento de la economía del país. ¿Qué pasaría si nosotros no pagamos estos impuestos? Pues estamos impidiendo que el Estado o el gobierno apoye estos sectores desprotegidos. Y en sí esta es la importancia, sino que dar ese apoyo, tener un sustento del cual el gobierno pueda apoyar a la sociedad. El impuesto sobre la renta o ISR se paga por cada ejercicio fiscal mediante declaración y no obstante, las personas físicas también realizan pagos provisionales que se hacen mes a mes y así el empleador se encarga de realizar el cálculo correspondiente y retener el impuesto causado del salario que debe dar a su trabajador. Y esto también se lleva a cabo al final de cada ejercicio para contar con el cálculo anual del impuesto, en el cual también influyen las deducciones personales. Como por ejemplo, si eres un empleado que obtiene su recibo de nómina, seguramente se puede encontrar en ese comprobante el desglose del salario, de acuerdo a los impuestos que te descuentan, y en cada pago. Y por eso cuando llegas a una empresa y te dicen el salario bruto sin descuento, mientras que el neto es el que ya tendrás disponible para gastar. O sea, ya el dinero que te queda de tu pago, ya descontándote el ISR, el impuesto sobre la renta. Hola, soy Eric Humberto y voy a exponer las características del ISR, que es el impuesto sobre la renta. Las principales características de este es que es personal, ya que agrava solamente a la persona física en específico. Es dual, ya que se va haciendo progresivamente durante el periodo que se está haciendo el impuesto. Es periódico, ya que de forma natural es del 1 de enero al 31 de diciembre, al menos que en un caso extraordinario el contribuyente llegue a fallecer. Se adelantará y se finalizará con el fallecimiento del contribuyente. Es directo, ya que solo afecta a la persona contribuyente del impuesto sobre su renta de las propiedades que tenga, ya puede ser una o varias, y es en el ámbito español, en la lengua hispana. No hay distinción ni cláusulas aparte de estos. Otra característica de es que es un impuesto que se da por cada propiedad que se tenga.